¿Cuántos están con ganas de escuchar la palabra de Dios? ¿Esto me lo dicen de verdad? ¿El sueño los va a vencer? No, muy bien. Entonces no voy a ver a nadie durmiendo, ni dormitando. ¿Esto es así? Si no me dicen, pastor, la verdad es que en cuanto usted arranca, tiene una voz que me hace, ¿cómo se lo puedo explicar? De tanta paz me duermo. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la santa palabra de Dios, como no puede ser de otra manera, y agradecidos estamos, ¿no?, de poder estar todo este tiempo adorando al Señor a través de las canciones, de las ofrendas, del dar, pero por sobre todo adorando al Señor con un corazón rendido, con un corazón que da muestras de ese amor, que le dice: contigo siempre quiero estar, pero es de verdad. No es que se lo dice así por decir. Así que yo los animo a que podamos disfrutar, porque es disfrutar el poder pasar tiempo con el Señor y claramente con la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan en qué parte de la serie estamos? ¿Qué número? 14. ¿Hoy es 14? ¿Hoy es la 14? Hoy es la 14. Muy bien. ¿Alguno escuchó desde la primera? ¿Están allí? Aquellos que anhelen, allí está el audio en la web para poder escucharlo. El audio está. Porque uno me dice, ese minutito no es el audio de la prédica. Pero ese lo vi como 5 veces. Sí, ya sé. 4 minutos, pero la prédica es más larga. ¿Sí? Bueno. Vamos a continuar con la parte número 14, que lleva por título, un título que seguramente a todos les va a gustar. Ahí ya están prestando atención. El título de la parte número 14 de esta serie se llama Banquete Continuo. Banquete continuo. Un banquete, ¿cuántos saben lo que es un banquete? Y si no lo sabemos, más o menos nos lo imaginamos, ¿o no? Un banquete viene a ser una comida espléndida, abundante, asisten muchas personas, generalmente se celebra algún acontecimiento, por ejemplo, puede ser un banquete nupcial, ¿no? Y continuo, que ocurre sin interrupción, continuo. Y uno dice, pero justo que fui al médico, me hice el laboratorio y ahora yo ya estoy pensando más en los triglicéridos, pastor. Bueno, pero esto no tiene que ver con que comas comida en cuanto a lo físico. No vayas para ese lado, no te vayas a la mesa de los dulces, ni de la mesa de los salados. Vamos a ver lo que nos quiere decir el Señor a través de su santa palabra. Por eso los voy a invitar una vez más en esta serie que lleva por título Es hora de cambiar, y en esta parte número 14 que lleva por título Banquete Continuo, que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 15. La mayoría de los que está aquí entiendo que se levanta temprano la mayoría de los días, ¿o no? O más o menos. Pastor, ¿qué es temprano? ¿Mediodía? Bueno, temprano, un poco más temprano que el mediodía. Bueno, leemos la palabra de Dios, no sin antes hacer otra breve oración. Amado Dios, te amamos, contigo siempre queremos estar
Y anhelamos que nos des el entendimiento y que nos abras el corazón y que nos llenes el corazón de esa alegría que solo tú puedes darnos a través de tu santa palabra. Te amamos, Señor, te necesitamos y te pedimos que el obrar de tu Espíritu Santo pueda hacer que seamos transformados de tal manera que podamos vivir en un banquete continuo. Te damos toda la honra al único digno de alabanza, al único Rey, al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Estamos allí, libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 15. ¿Lo tienen allí? Sí. La santa palabra de Dios dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Alguno dirá, menos mal, pastor, que no puso por título afligido y difícil, ¿no? Que puso banquete continuo. Es que nosotros estamos llamados como hijos de Dios a vivir en un banquete continuo. Ahora, fíjense que así como yo hoy les preguntaba si la mayoría se despierta temprano todos los días, o si la mayoría, digo, porque algunos, por sus tareas en sus trabajos, de lunes a viernes o de lunes a sábado, se levantan temprano, pero los domingos les cuesta. Ahora, lo que pueden hacer, tomando en base que aquí este proverbio dice todos los días, decir, bueno, voy a levantarme, si para poder llegar a la iglesia voy a levantarme todos los días temprano. No va a ser la excepción el domingo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Yo sé que todos lo hacen y con alegría para venir a la casa del Señor. Pero lo cierto es que aquí comienza diciendo todos los días. Y lo hace para poner el énfasis en la ausencia de fiesta, de banquete. O sea, el afligido no tiene un banquete ni un solo día. Ni uno. Porque dice que todos los días del afligido son difíciles. La palabra afligido es la palabra Aní, habla de deprimido, demente o deprimido por las circunstancias, afligido, fatigado, oprimido, sufrido, pobre. A este proverbio hay varias interpretaciones posibles. Por ejemplo, que hay dos hombres, el afligido y el contento. Ahora, si yo les doy a elegir a ustedes, ¿qué preferirían? ¿Ser el afligido o el contento? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra interpretación desafía a aquel que está afligido, al pobre, a tener un corazón feliz, a pesar de que su vida cada día es una vida que lucha por la supervivencia. Y esto es complejo, ¿no? Cuando realmente los días son tan agotadores, que parece que se sobrevive día a día, esto de estar contento. Y parece una interpretación que al considerar el siguiente versículo, fíjense lo que dice Proverbios 15, 16, dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, ¿no? Pero yo los quiero llevar a otro, o a pensar en otra interpretación de todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo, y es el poder meditar en este proverbio teniendo en cuenta la condición del corazón, de lo interior, de lo que pasa dentro, de lo que no se ve a simple vista.
cuando la condición del corazón, de lo interior, es la que determina la de lo exterior. O sea, lo que pasa dentro es lo que determina lo que ves por fuera. En lugar de que las situaciones externas, o sea, lo que pasa afuera, determine la condición del corazón. ¿Se entendió? Hay personas que dado lo que pasa en su corazón, sobrellevan la situación externa. La situación externa se ve modificada por lo que hay en el corazón. Y hay otras personas que la condición externa modifica lo que pasa en su corazón. Para quien está afligido, todos los días son malos. Para quien está contento, son una fiesta constante. La palabra banquete habla de fiesta, de convite, y nos habla de la condición de gozo interior del corazón. Hay un gozo en el corazón del sabio. El sabio tiene un corazón gozoso. Y fíjense que vinimos hablando acerca del sabio, del necio. Entonces, esa condición del corazón del sabio se describe como una fiesta perpetua, constante. ¿Por qué? Porque la felicidad verdadera no se rige por las circunstancias externas, sino se rige por la condición o el estado del corazón, que no es otra cosa que decir el estado de tu comunión con Dios, el estado de tu sumisión al obrar del Espíritu Santo. Y lo cierto es que, así como en algún momento allí en Génesis se habla que el Señor, que el Dios creó, el Dios Todopoderoso creó al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, y esto, más allá de que no podemos entrar en detalles, sí tiene que ver con que hombre y mujer tienen personalidad, son personas. Y esas personalidades muchas veces, lejos de amoldarse a lo que la palabra de Dios dice, ponen su mirada hay personas que ponen su mirada en los acontecimientos, pura y exclusivamente. Ahora, yo los animo a que me acompañen, por favor, a Génesis capítulo 47. ¿Están allí? ¿Están? Ustedes saben, no es nueva y no es necesario entrar en detalles. ¿Conocen bien la historia de Jacob? ¿Qué Jacob es? ¿Quién es Jacob? Jacob es el padre de... ¿Y de quién más? Y sus hermanos son las tribus. Jacob es Israel. ¿Sí o no? ¿O no? Claro, cuando yo le decía Jacob es ¿qué, pastor? Jacob es Israel. ¿Sí o no? Jacob tuvo hijos. Y sabemos la historia con los hijos y sabemos la historia con José en particular. ¿O no? Muy bien. Como dirían allí en el campo, pasó mucha agua por debajo del puente, ¿no? Es una frase ahí que... Pero pasaron muchas cosas
desde que ese Jacob engaña a su padre, engaña a su hermano, se va, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Va allá con Labán, y bueno, todo lo que ocurre, después vuelve y el hermano, y hubo una situación, pero finalmente ahí con el hermano recompone. Y dijo el versículo 8, en el versículo 8 nos damos cuenta de que ya había ocurrido que el reencuentro entre esos hermanos que habían vendido a José, y José que ya era segundo de Faraón, ¿no? Entonces en Génesis 47:8 dice, y dijo Faraón a Jacob. Jacob era el padre de... ¿Están atentos o no? El padre de José, ¿sí? Jacob era el padre de José, y José era el segundo de Faraón. Y los hace venir a todos, al padre, a los hermanos, a los criados, a los que estaban, los hace venir. Y se encuentra el faraón con Jacob y le pregunta en el versículo 8, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Que es una pregunta que no tiene otra implicación que ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Le pregunta Faraón a Jacob. Y Jacob no le dice, ¿a usted qué le importa? ¿No? No. Pero le dice algo que deja ver el estado en que está su corazón. Leamos juntos. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces, a la pregunta del faraón sobre su edad, Jacob contesta, tengo 130 años, de ir de un lado para el otro, han sido pocos y malos años. Pues todavía no he alcanzado a vivir lo que vivieron mis antepasados. Pero la palabra malos años, allí habla de malo, de adversidad, de aflicción, de agravio, de calamidad, de desastre. Jacob lo que está reconociendo es cuán dura había sido su vida. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿realmente todos los días de su vida habrán sido malos? Todos, sin excepción, así como hay muchos que quizás aquí piensan, todos los días de mi vida fueron un desastre. Cumplís años y decís, otro año más y mirá, ya estoy cumpliendo tanto y mi vida es un desastre. No disfruté nada, me perdí de todo. Y encima ahora me duelen las rodillas, ¿no? Ahora, lo llamativo de esto es que pensemos que en ese momento Jacob, después de días terribles, de haber guardado luto, de no querer recibir consolación, ¿se acuerdan cuando le vinieron y le dijeron, fíjate, esta es la túnica, está manchada, debe ser la de tu hijo? ¿Se acuerdan, no? Esa mentira de los hermanos, qué hermanitos, ¿no? Qué hijos tenía. Bueno, después de no querer recibir ningún tipo de consuelo, finalmente se había dado el encuentro, había vuelto a ver a quién, a su amado hijo José llorando, pero lo había visto ya como segundo de Faraón. O sea, y además a Jacob le iba a ser permitido por 17 años más ver cómo empieza a darse cumplimiento a la promesa de convertir a Israel en un gran pueblo.
porque en Génesis 47, 27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Génesis 27, 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Pero, ante la pregunta del faraón, un Jacob deprimido contesta en aquel momento que todos sus días eran malos. Si uno dice, bueno, si esa pregunta se la hacen cuando a los meses de que le dijeron que su hijo había muerto, que no lo encontraron, uno dice, bueno, puede ser que tenga sentido, que diga y que meta todo en la bolsa y diga, todos los días de mi vida son malos. Pero este era un momento en donde realmente, así como el dolor habrá sido tremendo, imagínense lo que es reencontrarse con ese José y ver donde Dios lo había puesto y ver Dios cumpliendo la promesa, Dios trayendo salvación a su pueblo, Dios cumpliendo también la promesa de multiplicar a Israel. Sin embargo, él en algún momento quedó con eso en su corazón. Yo no sé qué contestás hoy si te preguntan. Bueno, supongo que cada uno tendrá una respuesta, a lo mejor la que dice en voz alta y otra la que realmente piensa, ¿no? A lo mejor alguno dice, ¿qué voy a decir? Todos los días de mi vida son malos. Pero sí que te quedes pensando, ¿no? O que medites después, allí cuando estés con el Señor. Si me preguntan mi vida, estoy tan deprimida, deprimido, que digo, toda mi vida no sirvió para nada. O puedo empezar a ver las cosas de una manera diferente. Estamos hablando de Jacob, estamos hablando de un hombre de fe, ¿sí? Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Lo tienen allí? Bueno. Ahora nos vamos a encontrar con una situación muy diferente. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo, el apóstol Pablo, se encuentra prisionero, entiende que el fin de su vida se acercaba, el final de sus años, de todos los años llegaba al fin. Anticipa él su propia ejecución y la anticipa desde un calabozo frío, terrible. Y leemos el versículo 6 de 2 de Timoteo, capítulo 4, donde dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso, ¿no? Aquí nos damos cuenta que si uno compara situación con situación, bueno, Jacob está saliendo de años de dolor. Está pudiendo ver al final de su larga vida
el cumplimiento de las promesas de Dios. Volvió a ver a su hijo, el preferido, pero sin embargo, todavía tenía en su corazón que todos los días de su vida habían sido malos. Las circunstancias externas de ninguna manera estaban cambiando lo que pasaba en su corazón, porque si él hubiera puesto su mirada en las circunstancias externas, hubiera dicho, ¿cómo? Fantástico, ¿cómo estoy? Pasé momentos muy, muy complejos, pero heme aquí, mire a mi hijo, todos mis hijos, y si bien todavía no llegué a los años que vivieron mis antepasados, me siento en forma, todavía espero. Y aquí nos encontramos con el apóstol Pablo, que sigue creyendo, que sigue obedeciendo las doctrinas de la fe, que entiende que él había guardado, que había guardado lo que le había sido encomendado y la había podido transmitir a los demás de la manera en que Dios le pidió. No había alterado lo que Dios le había dado para que otros estuvieran, para hacerle cosquillas en sus oídos. Y lucha. Ha tenido una vida de lucha, porque volvemos, ¿no? En algún momento lo hablamos. En nuestra vida cristiana debemos luchar contra la incredulidad y pelear la batalla de la fe. Nosotros siempre, antes de conocer al Señor, éramos incrédulos, absolutamente incrédulos. Y no debemos tener ese pensamiento errado de que ahora que uno es creyente ya está, hay que dejar de pelear contra la incredulidad. No, la incredulidad sigue estando y debemos dar la batalla, ¿no? Debemos estar atentos, oír la palabra de Dios y pelear la buena batalla, para poder decir como el apóstol Pablo, cuando mira hacia atrás, cuando mira a décadas de años de ser cristiano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, este apóstol confía en que su fidelidad en el servicio sería recompensada por Dios. Sería recompensada por Dios. Y hay que tener cuidado al pensar, y bueno, pero este es el apóstol Pablo. Sí, el que acabamos de mencionar en el antiguo pacto es Jacob. Y en Hebreos, capítulo 11, versículo 21, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo del bordón. Fíjense, ustedes saben quiénes están en el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Ese capítulo que comienza después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son aquellos que alcanzaron buen testimonio, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que debemos tener en cuenta y que tiene que ver con las formas en que nosotros vemos las cosas, con el carácter que tenemos, y empezar a encontrar o tratar de buscar si en la palabra encontramos algún tipo de excusas para decir, vos como tenés este carácter no tenés que confiar en Dios y podés ser un poco más incrédulo. Vos porque sos un optimista nato, o sea, a vos es más fácil. Vos que sos un pesimista, porque hay optimistas y hay pesimistas. Hay gente que es optimista y pesimista antes de conocer a Dios y que sigue luchando con ese pesimismo o ese optimismo después de conocer a Dios. ¿Por qué digo luchando? Porque nosotros lo que tenemos que ser es realistas en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, no, la palabra de Dios dice lo que no dice.
pero quieren dar un mensaje optimista, como si la palabra de Dios no fuera el verdadero mensaje que transforma la vida y hubiera que torcerlo para que tuviera más efecto. Y hay otras personas que son, evidentemente, que a todo lo ven lo malo, le ven lo malo a todo el tiempo mirando lo malo. Entonces también tiene que ver con la personalidad, con el carácter, y tiene que ver con la actitud. Hay una actitud que las personas le ponen a determinadas cuestiones. Hay personas que se tienen que levantar a la mañana y dicen, bueno, tengo la actitud correcta, Dios me va a ayudar, me voy a levantar a la mañana, tengo que trabajar, doy gracias a Dios. Y hay otras personas que tienen la actitud de la queja, por ejemplo. Si Dios me ama, ¿por qué no me da un trabajo que empiece más tarde? Sabe que no me gusta levantarme, sabe esto, sabe el otro. ¿Por qué no me pone en una congregación que la reunión sea a las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde vas a encontrarle otro problema para no ir. O sea, no es la hora, no es el calendario, es tu corazón. Entonces, está claro que hay una personalidad. Alguno me dirá, bueno, es que el apóstol Pablo tenía una personalidad, el apóstol Pablo tenía un carácter. El apóstol Pablo tenía un carácter que si vos lo conocías siendo Saulo, salías corriendo. Salías corriendo. Y es verdad que hay gente que tiene mayor actitud ante las dificultades. Ahora, el pesimismo claramente puede ser originado por una falta de fe, mientras que la alegría puede ser producto de una fe, de una gran fe. Pero todo tiene que ver con tu relación con Dios. ¿Cuánto crees en Dios y cuánto crees en su palabra? El apóstol Pablo tuvo un trabajo y un servicio absolutamente duro. Y si ustedes me acompañan a 2 Corintios capítulo 6, versículo 4, se van a dar cuenta cómo él pasó muchos días malos. Muchos días malos. 2 Corintios capítulo 6, versículo 4. Antes bien, ¿lo tienen allí? Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Recuerdan, no? En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Y Pablo contemplaba algo mejor que toda la opresión. Fíjense que en el versículo 9 dice, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos. No se quedó con que estaba moribundo, sino que moribundo, pero vivimos. Castigados, pero no estamos muertos. Imagínate las personas que se quedan castigados. Él decía, castigados, sí, pero no muertos, ¿eh? Sí, es verdad, estamos moribundos, pero vivos. ¿Cómo te encontrás? Moribundo. ¿Cómo te encontrás? Castigado. ¿Cómo te encontrás, Pablo? Moribundo, pero vivo, ¿eh? Mírame, vivo, estoy vivo. ¿Cómo te castigado? Sí, pero no estoy muerto, ¿eh? Entristecidos, versículo 10, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta lo que ocurría en el corazón de este hombre? No es que no pasaba por circunstancias externas difíciles.
Ahora, esta reacción que tenía ante la adversidad no tiene que ver con que Pablo tenía un buen carácter. No, tiene que ver con lo que Dios hizo en el corazón de Pablo. No es que Pablo era, uy, qué gauchito, ¿eh? Como dicen, qué gauchito, qué gauchito. Se entiende, ¿no? Qué gauchito, qué persona que se adapta a cualquier situación, que le digo que haga algo y lo hace. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que él puso en práctica aquello que animaba a otros. Cuando él escribe la epístola a los filipenses, llamada epístola del gozo, y les dice que en el versículo 4 del capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, él no lo decía de boca para afuera, él lo vivía. Entonces, cuando vos ves esa epístola, ves que el gozo está constantemente presente, a pesar de las circunstancias que estaban atravesando tanto Pablo, el autor divinamente inspirado, como los destinatarios. Recuerden que Pablo escribió Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón desde la prisión. En la primera reunión de este año, cuando se comenzó con esta serie, en la primera parte, bajo el título Año Nuevo, Pecados Viejos, ¿lo recuerdan? Justamente comenzamos el año y justamente les compartí la necesidad de pensar bien. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículo 8. En esta serie que era hora de cambiar, era sumamente importante comenzar el año pensando de una manera diferente. ¿Están allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto una vida recta viene de pensar rectamente. Si tu vida mental o la vida mental de una persona es pura, su vida es pura. Si la mente de la persona es fuente de corrupción, lo que brota es todo sucio. Entonces aquí lo que se hace es invitar, es una invitación a llenar nuestra mente y el corazón con todas manifestaciones de virtud. De virtud. Fíjense que allí dice, hermanos, por lo demás, hermanos, todo. Y esa fuerza de todo que se repite frente a cada una de las virtudes que se enuncian. Todo. Lo verdadero. Todo lo que es verdadero significa que no es falso ni indigno de confianza, sino sincero y real. ¿Vos estás llenando tu mente de todo lo verdadero? ¿Realmente de lo verdadero? ¿O empezás a llenar tu mente de lo irreal, de lo falso? ¿Qué te pensás que hay en los TikTok? ¿Verdad o falsedad? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está llegando? ¿Por qué hay gente que tiene tanto miedo? Porque como nunca antes se informó y mal informó, por ejemplo, sobre un montón de enfermedades. Toda la gente que le dan un diagnóstico y dice, yo no voy a googlear, todas googlean.
Te dicen, no voy a googlear, se lo voy a llevar al médico para ver. Y todas las veces que googleás llegás a lo que, claro, no sabés. No sabés. Hacete los estudios y lleváselo al médico que sabe. Para eso está el médico, ¿o no? Los médicos mismos te dicen, no ande googleando porque después llega así como ve como en pánico llega y no tiene nada. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es respetable, significa honorable, moralmente atrayente. Decime si aquellos que se han escuchado hasta el cansancio, que se saben de memoria, esa canción, supongo, que habla de Ferrari y de Fitito, no sé, de Ferrari, no sé qué cosa. ¿Qué cosa es? Ferrari y Twingo. Bueno. Esa que rompió todos los récords. Decime si habla de todo lo respetable, de todo lo honorable, de todo lo que es moralmente atrayente. Lo honorable por contraste con lo vulgar. Todo lo justo. Todo lo justo significa recto, tanto para con Dios como para los hombres. Habla de santidad. Entonces, el secreto para un corazón contento es llenar nuestras mentes con pensamientos verdaderos, puros y amorosos. La pregunta que te hago, ¿así estás viviendo? Y si no estás viviendo así, ¿pensás que tu vida va a ser un banquete continuo? ¿O vas a ser de aquellas famosas personas que viven con miedo, que viven con esto, que tienen miedo al porvenir? En vez de se ríe de lo porvenir, tienen miedo al porvenir, tienen miedo a esto, tienen miedo al otro, tienen miedo allá, tienen miedo a salir a la calle, tienen miedo a la hora, tienen miedo de todo. Y aquí no estoy diciendo pasar por alto las advertencias o los peligros, porque un creyente, un sabio, la palabra lo hemos visto en repetidas ocasiones, que ¿qué hace el avisado? El avisado ve el mal y se esconde, el simple pasa y toma el daño. Estamos hablando de lo que pasa en tu corazón. Entonces, ese secreto para un corazón contento es llenar nuestras mentes con pensamientos verdaderos, puros, amorosos, pensamientos que abarcan las cosas buenas de la vida. Ese fue el secreto de Pablo cuando lo encarcelaron. Y puede ser el nuestro en nuestras luchas diarias. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar nuestras actitudes, examinar en plena dependencia de Cristo qué es lo que permitimos que entre en nuestra mente y en lo que decidimos ocuparla. Nos estamos arruinando, estamos pasando todos los días de nuestra vida como afligidos. En lugar de vivir con un banquete continuo, que de ninguna manera está hablando de no tener situaciones externas difíciles y muy tristes que afrontar. Pero es hora de cambiar, necesitamos cambiar. Los cristianos, por el poder de la fe, debemos combatir contra nuestras debilidades. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay algunos que dicen, qué bueno es que estar informado. Claro, y yo te animo a que estés informado. Debes saber en qué mundo vivís. Ahora, la mejor manera de saber en qué mundo vivís, primero es la Biblia. Si vos querés saber realmente en qué mundo vivís, lo primero es la Biblia. Después, mirá, estate atento, lee diarios, portales, analizá, tené el discernimiento. Y después, si cuando ves que pasa un accidente, vas a pensar que te va a pasar a vos. Si cuando pasa un robo, van a pensar que te roba. Entonces, evidentemente, no estás confiando en Dios.
Lo externo está modificando lo interno. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Me siguen o no? ¿Cuántos realmente quieren vivir un banquete continuo? ¿Se dan cuenta que es posible? Se puede estar gozoso en medio de la prueba. Por el poder sobrenatural, no somos personas comunes y corrientes. Los cristianos somos personas en las cuales habita el Espíritu Santo de Dios. No es que nosotros somos superhéroes, no. Pero Dios habita en nosotros. No es que nosotros somos dioses con minúscula, de ninguna manera. Nosotros reposamos en el poder del Dios soberano, del único Dios, del que es capaz de darme un banquete continuo a pesar de las dificultades. Ahora, fíjense que cuando Jacob tuvo ese gran dolor, que fue esa mentira que le dijeron acerca de José, Jacob tomó una decisión, se puso de luto y no quiso que lo consuelen. Él tomó una decisión, se puso de luto y no quiso que lo consuelen. ¿Qué decisiones tomás vos? ¿Tomás las decisiones guiadas por el Espíritu Santo ante las dificultades? ¿O tomás las decisiones en base a tu dolor? Porque Dios quiere restaurar corazones. Dios quiere sanar corazones. Todos los que llegamos a Cristo llegamos destrozados, corazones arruinados, corazones no solo llenos de pecados, sino además llenos de heridas. Mas el Señor nos limpia del pecado y restaura y sana nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, te voy a decir algo que podemos hacer, que si estuviste viniendo los viernes, los miércoles, ¿cuántos están pudiendo venir a las reuniones de los miércoles? Los invito. A los que no pueden, los invito, hagan el esfuerzo. Es la palabra de Dios, es lo que te va a cambiar la vida. Lo que te va a cambiar la vida no es trabajar 1 hora más. Si tenés que trabajar, hacelo, pero lo que te va a cambiar la vida es Dios. Y obedecerle a Dios. Acompáñenme al Salmo 37. Saben que lo estuvimos estudiando, ¿no? Los últimos miércoles. Ahora salen los diarios, día miércoles, gente deja de trabajar. No. Pero haz el esfuerzo. Sé que cuesta, pero haz el esfuerzo. Si podés. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda, galal, revolver literalmente o figurativamente, enrollar, remover, revolcar, rodar. Esta encomienda literalmente es rueda sobre. Y es la imagen que yo les hablaba, la del camello que lleva una pesada carga y cuando hay que remover la carga el camello se arrodilla, se echa de lado para que ésta ruede fuera de su lomo. Ahora decime, ¿cuántas cargas llevás vos en tu lomo? No te quiero tratar de camello. No te sientas mal, no es que te digo que sos un camello. ¿Cuántas cargas estás llevando que Dios te dice son cargas que llevas por no confiar en mí? Son cargas que estás llevando porque no confías en mí. Pon en manos del Señor todas tus obras, deja en manos de Dios todo lo que haces. Y aquí habla de una confianza total. Una confianza total en Dios y una sujeción a la voluntad de Dios.
Hay algunos que viven luchando con ese, y si me pasará algo, y si no me pasará, amado, amada, te va a pasar, vos sé prudente. Y después Dios es el que te guarda, no es por tu prudencia que vas a hacer las cosas que tenés que hacer y confía en Dios. No vayas a cruzar mirando el celular para abajo. Como hay algunos que cruzan y no se dan cuenta ni que hay semáforo, ni que hay autos, ni que hay nada. Y así todo en la misericordia de Dios evita cuántos accidentes tendría que haber por día. Entonces, Dios conforme a la misericordia va a cumplir los planes, esos planes que tiene. En Proverbios 16:3, no lo busquen, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Quien consulta con el Señor sus planes, descubre el propósito que Dios tiene para con él. Quien no lo consulta, si vos no consultás nada con Dios, pero si consultás, Dios ve quién quiere realmente hacer la voluntad. A Dios no le podemos mentir. Entonces Dios dice, mi hijo, mi hija, realmente quieren hacer mi voluntad. ¿Cómo no le voy a ayudar? Si es nuestro Padre amoroso. Entonces el Señor dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Y cuando hablo de encomendar, de confiarle todo al Señor, es todo, tu vida, la familia, el trabajo, las posesiones, todo es todo. Entonces, hay quienes dicen, pero yo como cristiano nunca viví de un banquete continuo. Y claro, si nunca confiaste en Dios plenamente. El banquete continuo lo pueden vivir aquellos que confían en Dios. Si no, serás como los días del afligido, son todos difíciles, son todos duros. ¿Vos creés que vos te podés cuidar mejor de lo que Dios te puede cuidar? ¿Y entonces? ¿Para qué tanto lío? ¿Por qué no dejás que el Señor te cuide si Él te va a cuidar mejor que vos? ¿Esto significa que vos no vas a dejar de pensar o vas a dejar de tomarlo? No, Dios te dio la mente y Dios te enseña la sabiduría que tenés, de qué pasos tomar, de fijarte de las cosas. Pero vos sabés que más allá de todo lo que vos puedas hacer, en definitiva el que te está cuidando es el Señor. ¿Por qué? Porque Él lo hace mejor que lo que nosotros pudiéramos hacerlo. Lo que pasa es que hay muchos que dicen, pero yo no quiero esperar a Dios. Ahí está, metete en problemas. ¿Por qué? Porque Dios es paciente y quiere que sus hijos sean pacientes. Por ende, Dios se toma su tiempo. Ese tiempo que Dios se toma para hacer es lo mejor para tu vida, porque Él sigue trabajando. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Estamos llamados a ejercitar nuestra fe. ¿Y cómo la ejercitamos? Depositándola, arrollándola, encomendándola. Y en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor, a través de su santa palabra, nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros.
Ahora, estos son los pasajes que probablemente la mayoría lo sabe de memoria. Pero ¿cuántos lo están viviendo? ¿Cuántos ponen en práctica esto? ¿La Biblia qué enseña? La Biblia que enseña que Dios actúa en respuesta a la oración con fe, ¿o no? Orá. Orá, pedile a Dios. Orá. Orá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encomendar todo asunto a Dios, poner todo el peso del asunto sobre Él, poner todo el peso del asunto sobre Él y dejarle actuar. Déjale actuar. Confía al Señor tu vida, confía y Él hará lo correcto. ¿Qué más? Ya vamos terminando. ¿Esto quiere decir que yo ya no tengo nada más que hacer? No, mira, esto tiene que ver con que cumplís con todo lo que te toca, cumplís con lo que es tu deber y luego déjalo a Dios. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ahora, el confiar implica una acción. Y cuando vos estés determinado a decir, no, yo voy a hacer como el camello, tic, tic, dejo la carga. Y después decir, no, voy a ir a buscar el camello y voy a ver de qué manera la vuelvo a subir. No. Dejásela al Señor. Y te van a venir batallas en la mente. Y vos vas a tener que confiar en el Señor. Confiar en Él. Qué hermoso es que el Señor se ocupa de nuestras cosas. Qué hermoso es tener estos versículos, aprenderlos de memoria. ¿Cuántas veces cantamos la Biblia? En cada oportunidad que tenemos cantamos la Biblia. Salmo 103, y cantamos, y cantamos, y cantamos. Ahora es tiempo de creerlo. No es para cantarlo, es para cantarlo creyéndolo. Es para cantarlo viviéndolo. Aleluya. Alabada a Jehová, ¿no? Aleluya, aleluya. Ahora fíjense en Hechos, capítulo 16, versículo 24. Allí se encuentra Pablo y Silas. Y se encuentran en una situación no de las más cómodas, ¿eh? En Hechos 16, 24 dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro, en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Viste que vos llegás a tu casa y buscás algo cómodo para ponerte después de todo el día? Y te pones ahí unas pantuflas, ¿son? Pantuflas o ahí. Y hay quienes hasta dicen, yo ya llego y ni me pongo nada, camino descalzo y voy por allá y todo. Bueno, bárbaro. Y como no tengo verde, tengo 2 macetas y pongo un pie en cada maceta para tener contacto con la naturaleza. Bueno, acá se encuentran en una situación bien difícil. En un calabozo, les aseguran los pies en el cepo, pero a medianoche, esa medianoche en la que vos no te podés dormir porque no podés parar la mente por no confiar en Dios, ellos en la medianoche, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Claro, no es el banquete continuo que tengo en mente. Pero qué hermoso ese banquete continuo, ¿no? Esa presencia de Dios en ellos que los llevaba en medio de la dificultad a adorarle y a cantarle. Lo hemos visto en Eclesiastés. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También me he visto que esto es de la mano de Dios. 2.24, Eclesiastés 8.15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Entonces, ya estamos por terminar. Ya vamos finalizando. ¿Estás trabajando demasiado? Te pregunto. ¿Trabajás demasiado? ¿No tenés tiempo para pasar tiempo con el Señor? Al trabajar demasiado ves tanto la realidad que te olvidás que vos vivís de una manera diferente. Que estás llamado a vivir de una manera diferente, que vos no estás llamado a hacer lo que hacen todos, sino que estás llamado a vivir confiando en Dios. A lo mejor pensamos que nuestra tarea, nada, es tan importante que nos da una carga tanto que no la podemos llevar y estamos allí de rodillas en el piso, pero no de rodillas buscando la voluntad de Dios, sino agotados, sin fuerzas. ¿Cuántos tenían un plan que se desmoronó? ¿Cuántos tenían planes que se desmoronaron? ¿Cuántos se sintieron estafados, traicionados? Pensé en Jesús, pensé en el apóstol Pablo. Ahora, yo sé que con todo esto que te digo y decís demasiado trabajo, demasiados problemas, demasiadas situaciones aún de salud, y ahí te quiere venir el pobre de mí, ¿no? Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Que no es otra cosa que la autoconmiseración, ¿no? Bueno, en Filipenses también capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es tan importante en esto? Que él, en vez de quedarse en todo lo malo que le pasó, él iba para adelante, iba para adelante, iba para adelante, iba para adelante. Si vos querés darte lástima, vas a seguir mirando a lo que te pasó, a lo que te pasó, a lo que te dijeron, a lo que alguien hizo. Y la verdad es que todos los días del afligido son difíciles. Ahora, si querés mirar para adelante, y bueno, para adelante está Cristo. Para atrás también, porque cuando vos mirás para atrás, si realmente tú fuiste restaurado y tu corazón está sano, lo único que vas a ver es la gloria de Dios en el contexto en donde el diablo quiso arruinar tu vida. El diablo quiso arruinar tu vida, vos quisiste arruinar tu propia vida y el Señor en su misericordia te perdonó y trajo sanidad. Pero para adelante están los propósitos de Dios. Lo que Dios quiere con esos hombres y mujeres que tienen corazón sano. Que no están exentos de pasar dificultades, de ninguna manera, pero que las viven de otra manera. Y ahora sí, para terminar, acompáñenme a Habacuc, capítulo 3, capítulo 3.
¿Están allí en Habacuc capítulo 3? Versículo 17, por favor. No hay duda de que esta es una de las expresiones. Aquí cuando lees esto te das cuenta que no hay otra posibilidad de que alguien, si vos lees todo Habacuc y llegás aquí y decís, no hay otra situación, no hay nada que pueda estar pasando que alguien que se empieza a deleitar, regocijar en Dios. ¿Por qué? Porque es un verdadero ejemplo del deleite en Dios. Es una oración plena de confianza, aunque la higuera no florezca. Y yo te digo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, yo te digo esto, y vos decís, bueno, pero... No, esto no es metafórico. Aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha de olivos se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo. Vos pensá en este tiempo en Argentina, que está viviendo un momento de sequía y dicen que hay destrozos. Hay momentos donde se ven animales muertos. Bueno, vos imaginate que lo que está planteando acá es el peor de los escenarios en cuanto a la agricultura, a la ganadería. ¿Se entiende a lo que voy, no? Lo que vivimos tristemente y lo que se está viviendo con la sequía parece nada en comparación con lo que se detalla aquí. Ahora dice, aunque no haya nada, el corral vacío, vacas, el establo vacío, no haya nada. Versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Te das cuenta que se puede, aún en ese panorama, vivir en un banquete continuo? Porque ese banquete continuo es entre el Señor y vos. Y hay otros invitados, claro, los que también tienen esa confianza en Dios. Y habrá invitados. Y el versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando Habacuc buscó a Dios, encontró la respuesta. Yo te animo a que encuentres en Dios la respuesta. O quieras vivir en miedo, o quieras vivir con un estrés, o quieras vivir pensando en todo lo malo, o quieras vivir en murmuración, o quieras vivir en queja, o quieras vivir en pecado. O decís, no, yo voy a confiar en el carácter de Dios. ¿Sustento hay o no hay? No importa, yo confío en el Señor porque Él es mi deleite. Él es mi deleite. Pase lo que pase, voy a confiar en Él. Allí está puesta mi alegría. Entonces, si esto es así en tu vida, si esto es así en mi vida, podremos leer, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Amén. Los animo a vivir en ese banquete continuo que tiene preparado Dios para los que confían en Él. Amén. Vamos a orar.